Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de inspiración y creatividad. Hoy, vamos a embarcarnos en un viaje fascinante, uno que mezcla la pasión por la arquitectura con la adicción a las series turcas que tanto nos gustan. ¿Alguna vez se han preguntado si los edificios que ven en sus novelas turcas favoritas tienen una historia detrás? ¿O quiénes son las mentes maestras que dan vida a esas estructuras impresionantes que sirven de telón de fondo para romances épicos y dramas intensos? Pues, prepárense, porque hoy vamos a descubrir a esos arquitectos turcos que enamoran, esos genios cuyo trabajo no solo es funcional, sino también profundamente emocional y narrativo. Vamos a explorar sus obras más emblemáticas y, por supuesto, a conectar esas obras con las series que nos tienen completamente atrapados. Así que, si eres un amante de la arquitectura, un fanático de las series turcas, o simplemente alguien que aprecia la belleza y la creatividad en todas sus formas, este vídeo es para ti. Prepárense para un recorrido visualmente impresionante y culturalmente enriquecedor. Y antes de que empecemos, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos, donde exploramos arte, cultura y diseño desde perspectivas siempre nuevas e interesantes. Comencemos. Y ahora sí, entremos en materia. Turquía, una tierra de historia milenaria, de paisajes deslumbrantes y una cultura vibrante, es también un crisol de talento arquitectónico. A lo largo de los siglos, ha dado a luz a arquitectos que han dejado una huella imborrable en el paisaje urbano, tanto dentro como fuera del país. Pero hoy, no vamos a enfocarnos en la arquitectura otomana tradicional, aunque obviamente es fundamental para entender la evolución del diseño en Turquía. Hoy, vamos a hablar de arquitectos contemporáneos, aquellos que están moldeando el futuro con sus ideas innovadoras y su visión audaz. Y lo vamos a hacer a través del lente de nuestras series turcas favoritas. Empecemos con un nombre que seguramente les sonará familiar, Tabanlioglu Architects. Este estudio, fundado por Murat Tabanlioglu y Melkan Gürsel Tabanlioglu, es conocido por su enfoque vanguardista y su compromiso con la sostenibilidad. Sus diseños son audaces, modernos y, a menudo, sorprendentes. Piensen en la estructura futurista del Zorlu Center en Estambul, un complejo que combina tiendas, residencias y un centro de artes escénicas. ¿Les suena de algo? Pues sí, varias escenas de series populares han sido filmadas aquí. Su estética limpia y minimalista, combinada con toques de lujo y sofisticación, lo convierte en el escenario perfecto para retratar la vida de la alta sociedad turca. En particular, recuerdo haber visto el Zorlu Center en una escena crucial de Medcezir, esa adaptación turca de DOC, donde los personajes principales se enfrentan a un dilema moral importante mientras caminan por la plaza principal. La arquitectura moderna y elegante del centro refuerza la sensación de ambición y sofisticación que impregna la serie. Otro ejemplo de la influencia de Tabanlioglu Architects en el mundo de las series turcas es el Istanbul Sapfuire, uno de los edificios más altos de Estambul. Su diseño elegante y aerodinámico, que se asemeja a una joya brillante, lo convierte en un icono de la ciudad. Y, por supuesto, también ha aparecido en varias series, actuando como telón de fondo para escenas de poder y ambición. Imaginen una escena en Kara para Aşk, donde el personaje principal, un detective, persigue a un sospechoso a través de los laberínticos pasillos del Sapfuire. La arquitectura imponente del edificio añade una capa adicional de tensión y dramatismo a la escena. Tabanlioglu Architects no solo crean edificios, crean atmósferas, crean escenarios, crean historias. Ahora, pasemos a otro nombre que resuena con fuerza en el mundo de la arquitectura turca, Emre Arolat. Arolat es conocido por su enfoque más arraigado en la tradición y la cultura turca, aunque sin renunciar a la modernidad y la innovación. Sus diseños a menudo incorporan elementos de la arquitectura otomana, como patios interiores, arcos y cúpulas, pero reinterpretados de una manera contemporánea. Un ejemplo claro de esto es el Sancaklar Mosque en Estambul. Esta mezquita subterránea, con su diseño minimalista y su iluminación suave, es un oasis de paz y tranquilidad en medio del bullicio de la ciudad. Aunque quizás no lo veamos directamente en una serie de televisión, la influencia de la filosofía de diseño de Arolat se siente en la estética de muchas producciones. Pensemos en Yezel, una serie que explora temas de venganza y redención. La atmósfera sombría y misteriosa de la serie, con sus escenarios a menudo oscuros y opresivos, recuerda la arquitectura introspectiva y austera de Arolat. Otro proyecto emblemático de Emre Arolat es el Antakya Museum Hotel. Este hotel,
construido sobre las ruinas de una antigua ciudad romana, es una obra maestra de la integración entre la arquitectura moderna y la historia antigua. Las habitaciones del hotel están suspendidas sobre las ruinas, permitiendo a los huéspedes contemplar la historia bajo sus pies. Si bien este hotel específico quizás no haya aparecido en una serie, la idea de fusionar el pasado y el presente, de crear un diálogo entre diferentes épocas, es un tema recurrente en muchas series turcas. Pensemos en Dirilis, Ertuğrul, una serie histórica que narra la vida de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman, el fundador del Imperio Otomano. La serie utiliza escenarios auténticos y recreaciones históricas para transportar al espectador a la Turquía del siglo XIII. La arquitectura juega un papel fundamental en la creación de esta atmósfera inmersiva. La influencia de arquitectos como Arolat, que entienden la importancia de la historia y la cultura, es crucial para garantizar la autenticidad y el impacto emocional de estas producciones. Y no podemos hablar de arquitectura turca contemporánea sin mencionar a Antumertekin. Tumertekin es conocido por su enfoque minimalista y su compromiso con la sostenibilidad. Sus diseños son simples, elegantes y funcionales, y a menudo incorporan materiales naturales como la madera y la piedra. Su trabajo es una oda a la belleza de la simplicidad. Si bien su obra no suele ser la protagonista directa de las series, su influencia se ve en el diseño de interiores y exteriores de muchas producciones. Pensemos en las casas de campo que vemos en Kiralkask, con sus interiores luminosos y espaciosos, sus muebles de madera y sus grandes ventanales que dan al jardín. Esta estética, que prioriza la luz natural y la conexión con la naturaleza, es un sello distintivo del trabajo de Tumertekin. Él nos enseña que la belleza no siempre reside en la grandiosidad, sino también en la armonía y la funcionalidad. Continuando con nuestra exploración, es imprescindible hablar de Geade Architecture, fundado por Gökhan Apkolu. Geade Architecture destaca por su enfoque innovador y su experimentación con nuevas tecnologías y materiales. Sus diseños son audaces, desafiantes y, a menudo, provocativos. Un ejemplo de su trabajo es el Renaissance Tower en Estambul, un rascacielos con una fachada de cristal que cambia de color según la luz del sol. Este edificio es un testimonio de la capacidad de Geade Architecture para crear estructuras visualmente impactantes que desafían los límites de la arquitectura tradicional. Aunque quizás no veamos este edificio específico en una serie, la mentalidad de Geade Architecture, su voluntad de experimentar y romper con las convenciones, se refleja en la estética de muchas series turcas que buscan innovar y sorprender al público. Pensemos en Fi, una serie que aborda temas complejos como la obsesión, la ambición y el poder. La estética de la serie es moderna, sofisticada y a menudo inquietante, reflejando la complejidad de los personajes y sus relaciones. La influencia de arquitectos como Apkolu, que no temen desafiar las normas, es fundamental para crear una atmósfera visualmente estimulante que complemente la narrativa de la serie. Otro arquitecto cuyo trabajo es digno de mención es Alper Derimboaz. Derimboaz es conocido por su enfoque conceptual y su interés en la relación entre la arquitectura y el paisaje. Sus diseños son a menudo escultóricos y evocadores, y buscan crear una conexión profunda entre el usuario y el entorno. Un ejemplo de su trabajo es el Cloud City Project, una propuesta para un nuevo distrito urbano en Estambul que se asemeja a una nube flotante. Este proyecto, aunque aún no se ha construido, es un testimonio de la visión audaz y la imaginación de Derimboaz. La idea de crear un espacio que desafíe la gravedad y que se integre armoniosamente con el paisaje es un tema recurrente en muchas series turcas. Pensemos en Gatille, una serie de Netflix que explora temas de espiritualidad, misticismo y la conexión con la naturaleza. La serie utiliza paisajes impresionantes de Turquía, como la región de Capadocia con sus formaciones rocosas únicas, para crear una atmósfera mágica y misteriosa. La influencia de arquitectos como Derimboaz, que entienden la importancia del paisaje y la conexión con la naturaleza, es fundamental para crear una atmósfera visualmente impactante que complemente la narrativa de la serie. Es importante destacar que la influencia de estos arquitectos no se limita a los edificios que diseñan. Su filosofía de diseño, su enfoque innovador y su compromiso con la calidad influyen en todos los aspectos de la cultura visual turca, incluyendo el cine y la televisión. Los directores de arte y los diseñadores de producción de las series turcas se inspiran en el trabajo de estos arquitectos para crear escenarios auténticos y visualmente atractivos que complementen la narrativa de la serie. La elección de los lugares de rodaje, el diseño de los sets y la atención al detalle en la decoración son todos elementos que contribuyen a la creación
de una atmósfera inmersiva que transporta al espectador al mundo de la serie. Y no solo se trata de crear escenarios visualmente atractivos. La arquitectura también puede ser utilizada para simbolizar ideas y emociones. Un edificio moderno y elegante puede representar el poder y la ambición de un personaje, mientras que una casa antigua y deteriorada puede simbolizar la decadencia y la pérdida. La arquitectura puede ser utilizada para crear contraste y tensión entre diferentes personajes y situaciones, y para reforzar los temas centrales de la serie. Así que, la próxima vez que estén viendo su serie turca favorita, presten atención a los edificios que aparecen en pantalla. Observen su diseño, su ubicación y su función en la historia. Piensen en cómo la arquitectura contribuye a la atmósfera general de la serie y cómo se utiliza para simbolizar ideas y emociones. Se sorprenderán de la cantidad de detalles que pueden descubrir y de cómo la arquitectura puede enriquecer su experiencia como espectador. Y no olviden que detrás de cada edificio impresionante, hay un arquitecto talentoso que ha puesto su corazón y su alma en su trabajo. Estos arquitectos no solo están construyendo edificios, están construyendo historias, están creando atmósferas y están contribuyendo a la riqueza cultural de Turquía. Su trabajo merece ser reconocido y apreciado. Hemos visto cómo los arquitectos turcos contemporáneos, a través de su trabajo innovador y su visión audaz, están moldeando el paisaje urbano y la cultura visual de Turquía. Sus diseños, que combinan la modernidad con la tradición, la funcionalidad con la estética, y la innovación con la sostenibilidad, son una fuente de inspiración para el mundo entero. Y su influencia se extiende más allá de los edificios que diseñan, llegando al cine, la televisión y otros aspectos de la cultura visual turca. En resumen, hemos explorado cómo los arquitectos turcos contemporáneos están dejando su huella en el mundo, tanto literal como figurativamente, y cómo su trabajo se entrelaza con el mundo de las series turcas que tanto amamos. Hemos hablado de Tabanlioglu Architects y su enfoque vanguardista, de Emre Arolat y su conexión con la tradición, de Antum Ertekin y su minimalismo sostenible, de Geade Architecture y su experimentación audaz, y de Alper Derimboaz y su visión conceptual. Hemos visto cómo su trabajo influye en la estética de las series turcas, en la creación de atmósferas y en la simbolización de ideas y emociones. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por la arquitectura turca contemporánea y su conexión con las series turcas. Espero que hayan aprendido algo nuevo y que hayan encontrado inspiración en el trabajo de estos talentosos arquitectos. Gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Me encantaría saber qué piensan sobre los arquitectos que mencionamos y si han notado su influencia en las series turcas que han visto. ¿Hay algún otro arquitecto turco que les gustaría que mencionara en un futuro vídeo? Déjenme sus comentarios abajo. Y, por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo significa mucho para mí. Recuerden que cada like, cada comentario y cada suscripción me motiva a seguir creando contenido interesante y entretenido para ustedes. Así que, no sean tímidos y compartan su opinión conmigo. Y no olviden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!